Sociología por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora en el Colegio de Geografía y en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de esta misma institución, investigadora en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista CEMOS, con líneas de investigación en el marxismo, en América Latina, cultura y posmodernismo, racismo y negritud, gentrificación, espacios del capitalismo y geografía crítica, despojo contra los pueblos indígenas en América Latina y ecologismos. Gracias. Hola, bueno, primero que nada agradecerle a las compañeras y compañeros que organizaron, a las personas que tengo el gusto de conocerlas personalmente, cara a cara. Pero sé que es un esfuerzo que hicieron y que nos permite estar aquí también gracias a los compañeros que se quedaron hasta este momento, ¿no? Bueno, lo que voy a presentar más es un esbozo de la temática que pretendo trabajar ya y bueno, desarrollar como tesis para aquí, para la maestría, ¿no? Y bueno, el título, aunque no está definido, pero pues es tentativo, lo denominé Racismo ambiental contra los pueblos indígenas de América Latina a través de los proyectos de transición energética contra el cambio climático. Parques eólicos en el istmo de Tehuantepec y minería de litio en Pucuy. Bueno, para abordar este tema yo creo que primero hay, aunque parezca obvio, primero hay que, bueno, lo primero, ¿no? Hay que definir que el racismo, ¿qué entendemos por racismo? Y por racismo yo parto de la idea, a partir de otros autores, de que es un proceso de discriminación hacia las poblaciones consideradas como no blancas, pero aquí hay un hecho elemental, que esta discriminación no está dada nada más porque sí, ¿no? O por efectos de supremacía blanca, sino que tiene una finalidad, es decir, esta discriminación sería una mediación. ¿Para qué? Para proceder a sistemas de mayor explotación en beneficio del capitalismo. En este sentido, tendríamos que entender que el racismo involucra tanto ideologías como también prácticas, ¿no? Es decir, el racismo está íntimamente ligado al capitalismo, ¿no? Bueno, partiendo de esa definición, tenemos también que aclarar que el racismo en América Latina es un proceso que no solamente ha asediado o ha afectado a las poblaciones afroamericanas, sino también a los pueblos indígenas. Esto a partir, a pesar de que, bueno, pues en algunos estados, nación en América Latina, pues se ha construido una visión de que somos estados mestizos, ¿no? o estados nacionales de carácter mestizos. En la Argentina, pues la cuestión de que nunca hubo indígenas y por tanto no habría racismo, ¿no? A partir de su ideología racial del blanqueamiento, o por ejemplo en Brasil a través de la democracia, que se dice la democracia racial, ¿no? Bueno, pero sin embargo nos encontramos que las poblaciones indígenas precisamente desde la época de la colonia, pasando por la república, siempre fueron consideradas también bajo el capitalismo y la modernidad como poblaciones que pertenecían a otra raza, a partir de poblaciones del indígena como salvaje, incivilizado y bárbaro, ¿no? Y como digo, sí son estos estereotipos hacia estas poblaciones, pero siempre ligados a sistemas de explotación. En este caso, antaño, pues estaba la mita, la encomienda, la hacienda y el yanaconazgo, en donde precisamente operaban sistemas de explotación. Ahora, es importante definir que obviamente el racismo está ligado a la idea de raza, y esto es importante porque contemporáneamente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, con lo que sucedió en el nazismo y el genocidio hacia los judíos, pero también por las batallas que han llevado los movimientos contra los en favor de los derechos civiles, las poblaciones afroamericanas en Estados Unidos, pues ha habido un matiz en que los estados ya no hacen uso de este lenguaje
explícitamente racista, ¿no? Es decir, el otro es una raza inferior. Sin embargo, aquí partiendo también de autores como Stuart Hall, hay que decir que la raza es un significante resbaladizo, es decir, es un lenguaje o una materia prima que precisamente se metamorfosea, evoluciona y que incluso da pie a procesos de racialización sin que precisamente se nombre como tal el lenguaje de razas, ¿no? Bueno, bajo estos parámetros, uno de los tipos de racismo que se ha venido dando en los últimos años es el racismo ambiental, que aquí vamos a partir de la definición de que el racismo ambiental es la manera en que el racismo histórico y estructural afecta o desfavorece en términos ambientales a las poblaciones racializadas y etnicizadas. Se expresa en políticas públicas y prácticas productivas, industriales, empresariales, de extracción y distribución de los recursos o de los desechos, ya sea por parte del Estado o de intereses privados. En este sentido, el racismo, volvemos a insistir, es un más allá de discriminaciones verbales y tiene prácticas de exclusión, precisamente, y estas prácticas de exclusión y de jerarquización están ligadas precisamente al poder económico-político. En este caso, el racismo ambiental estaría en función de una desigualdad en función al racismo para la distribución de acceso a un medio ambiente sano, ¿no? A una naturaleza que pueda ser el medio precisamente para la reproducción de la vida. Bueno, y como actualmente sabemos, vivimos en un contexto del cambio climático que precisamente tiene como matiz que está dado por la elevación de la temperatura del planeta, alterando los ciclos precisamente naturales del planeta, y esto pues ha tenido efectos tanto ecológicos como sociales, como precisamente la elevación del nivel del mar, las lluvias torrenciales, por ejemplo, lo que hemos visto en Acapulco en los últimos 2 años, ¿no? Los incendios forestales, hay regiones geográficas en donde está la desertización de los suelos agrícolas, las sequías son más prolongadas, la pérdida de biodiversidad, es decir, hay una serie de, ahí de consecuencias que está generando el cambio climático y que por tanto es parte de la coyuntura en la que vivimos. ¿La siguiente? Bueno, obviamente todas estas consecuencias traen a la larga también problemas para la sociedad, como es la escasez de agua, la dificultad para producir cosechas de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y ante esto, pues como está causando graves problemas, pues precisamente estados nacionales y organismos transnacionales pues, han producido una agenda o un proyecto que trate de solucionar en cierta medida de esto, ¿no? Y ese proyecto es el de la transición energética, es decir, entendiendo que el problema del cambio climático está o es generado por la constante acumulación de gases de efecto invernadero, pues entonces lo que se buscaría precisamente es reducir esas emisiones de CO2 y de metano, por ejemplo, que son gases de efecto invernadero concretos. Y bueno, como decía, se está planteando apostar por una transición energética, que en concreto, como decía ya Antonio en su exposición, pues se trata precisamente de transitar de una matriz energética donde la base son los combustibles fósiles a una matriz energética donde precisamente el elemento central son las energías renovables, es decir, como los parques eólicos o precisamente la electrificación del parque automovilar. ¿Sí? Y bueno, en América Latina también se está llevando a cabo esta transición energética, principalmente a través de parques eólicos. Se está tratando de producir un parque vehicular, aunque pues no es muy masivo, y también están paneles solares a lo largo de la región. En ese sentido, entenderíamos que nos estamos encaminando a un proyecto ecológico, no sé, y en beneficio de la sociedad, y sin embargo nos vamos a encontrar con una serie de problemas ante esto, ¿no?
que precisamente mi planteamiento es que nos encontramos con un racismo ambiental, porque si vamos a mirar algunos ejemplos concretos de esto, pues nos encontramos con los siguientes problemas. Por ejemplo, en el caso del Istmo de Tehuantepec, que es una zona donde se instala el parque eólico más grande de América Latina, que es Viento Sur, y es de la empresa Eólica Sur, y que bueno, es una geografía donde pues, por la estrechez territorial, pues precisamente da pie a que los vientos sean muy potentes, y que ahí sí salen estos parques eólicos. Sin embargo, nos encontramos que pues este proyecto, que es parte de la transición energética en América Latina, pues tiene afectaciones hacia los pueblos indígenas. Algunos de estos pueblos indígenas que se ven afectados ahí son los pueblos zapotecos, huavé, ozoque. Al mismo tiempo, nos vamos a encontrar con que estos proyectos están dando pie a negocios millonarios. Por ejemplo, en este caso, las corporaciones solo pagan el 1% de sus ganancias por las rentas de tierra que están ejerciendo ahí en esta geografía, y asimismo no hay pago de impuestos, ¿no? Bueno, y esto tiene como consecuencia precisamente problemas medioambientales. Por ejemplo, ahí, como podemos ver en las imágenes, una de ellas es que pues, la acaparación de tierras o territorios para los parques eólicos pues está dando o está reduciendo el espacio geográfico en el que se están llevando o las comunidades llevan a cabo prácticas de reproducción social, por ejemplo la ganadería, ¿no? Pero también no solamente es el despojo de territorios, sino que también está implicado pues, otro tipo de contaminación, como puede ser la contaminación auditiva, ya que estos parques y las turbinas pues, se localizan literalmente, ¿no? Entre las propias poblaciones. Ante esto pues, ya han venido protestas de los pueblos indígenas. Además, ¿por qué planteamos que es un racismo? En primer lugar, porque la presentación de los proyectos que hacen estas empresas y que también lleva a cabo el Estado, pues precisamente se presentan en el idioma, bueno, obviamente que hablamos todos el español, pero para algunas comunidades esto no es, bueno, no tienen pues esta lengua bajo práctica, y entonces pues esto les sirve a las empresas precisamente para no dar la información de los efectos medioambientales que están llevando o de las consecuencias sociales que se dan en estos proyectos. Tampoco las corporaciones realizan estudios o llevan a cabo prácticas para resolver los impactos ambientales, y esto es a sabiendas de que estas poblaciones, precisamente como producto del racismo y de ese racismo que a la vez produce pobreza, pues le impide a las comunidades llevar a cabo pues demandas efectivas, ¿no? Bueno, esta es en Tehuantepec. ¿Qué sigue? Otro ejemplo en el que se presenta algo parecido es en Jujuy, que es una provincia argentina que se encuentra al noroeste de Argentina, y que es perteneciente, como ya también aludió Antonio ahí, a una de las geografías pertenecientes al Triángulo de Litio, y en esta geografía pues, se encuentra el 68% de las reservas mundiales, es decir, en el Triángulo de Litio. Aquí algunos pueblos, bueno, aquí el proyecto no son los parques eólicos, sino precisamente es la extracción de litio, que es el mineral base, precisamente como ya mencionaba también Antonio, para producir las baterías de los autos eléctricos, ¿no? Parte importante de esta transición energética. Y bueno, nos encontramos que algunos de los pueblos afectados por este tipo de proyectos son los pueblos indígenas Cola, Ocloya, Quechuas, Toaras y Atacama, ¿no? Aquí también nos encontramos con que estos proyectos también dan pie a negocios millonarios. Tan solo Sales de Jujuy, que es una de las corporaciones capitalistas que están ahí, para la extracción de litio, obtuvo en 2023 más de $40 billones.
Además, la empresa paga solamente $1 en salarios por cada $398 que gana la corporación. Y bueno, también el Estado está implícito ahí en el hecho de que las leyes mineras no dan límite o no tienen una limitación para la extracción de litio. ¿Sí? Y bueno, también, como mencionó también Antonio, porque los temas están muy entrelazados, pues una de las principales problemáticas de la minería de litio es que extrae, pues, aunque es a partir de salmueras, extrae grandes cantidades de agua, y esto trae como problemas. Bueno, primero, que las aguas subterráneas están siendo apropiadas, que también hay tecnologías de bombeo contaminantes que salinizan el agua, y bueno, también precisamente procesos, o más bien mediaciones por las que actúa también, o consideramos que es un racismo, es que, bueno, hay leyes de impacto tratándose de pueblos indígenas, otra vez que están en una condición o no tienen la capacidad afirmativa suficiente para llevar a cabo demandas en un primer momento. Pues las leyes de impactos ambientales en esta geografía también son muy laxas. Nos volvemos a encontrar que no hay consultas previas sobre los efectos ambientales. Incluso la provincia de Jujuy en los últimos 2 años ha hecho leyes que prohíben constitucionalmente la protesta, ¿no?, contra este tipo de proyectos. Y bueno, también se utiliza como mediación para la acaparación de esta geografía por parte de las corporaciones y del Estado, el hecho de que estas poblaciones indígenas no cuentan con escrituras, precisamente para validar que estos son sus territorios, ¿no? En este sentido, lo que buscamos con el planteamiento, o a partir de lo anterior, vamos a tener que los procesos, bueno, que el racismo ambiental que nosotros estamos proponiendo que se haya aquí, nos da como resultado, o bueno, tenemos la hipótesis de que la transición energética, hay procesos que no solamente son meramente económicos, que se denominan a veces con el extractivismo, sino que están ahí involucrados fuertes procesos de racismo, ¿no? Bueno, que estos procesos de racismo ambiental contra los pueblos indígenas, a la vez que son procesos de deshumanización y barbarie, es decir, porque impiden los efectos medioambientales que hay ahí, en ocasiones la reproducción de la vida, también son procesos que impulsan a la acumulación de capital. En este sentido, pues también tenemos como planteamiento que la transición energética en América Latina es parte de una agenda para seguir haciendo vigente al capitalismo en los tiempos del cambio climático, y lo termina haciendo a base de la reproducción nuevamente de una era colonial, es decir, a través del colonialismo, y la barbarie está presente ahí en la reproducción del capitalismo. Y bueno, es importante mencionar esto porque, o bueno, resaltar todo esto, porque en primera involucra un gran sufrimiento para los pueblos indígenas, grandes afectaciones, y porque también, por cómo van las cosas en términos de cómo se está desarrollando los impactos del cambio climático, pues pueden ser como los inicios de un futuro en donde ya hay ecos que algunos autores denominan ecofascismo, ¿no? Entonces, creo que por ahí estaría, ¿no?, la cuestión. Gracias.